La Secretaría de Educación Pública. El INE es la máxima autoridad en materia de evaluación educativa. El INE tiene la responsabilidad de dar los parámetros con los que se debe de evaluar, pero el proceso de desarrollo ya de los instrumentos de evaluación, así como del propio proceso de organización de la evaluación, son facultades que tiene la Secretaría de Educación Pública. Entonces, cuando como parte de un proceso de mejora continua de la evaluación y, por supuesto, al reconocer y escuchar las inquietudes de muchos de los maestros del país, es cuando hago esta declaración de que vamos a hacer una revisión de cómo seguir mejorando la evaluación y que tenga un proceso de mejora continua, particularmente en un reto importante, y es en cómo contextualizar mejor la evaluación. Lo que ahorita señalaba el senador Raúl Pozos, cómo logramos que la evaluación aterrice mejor de acuerdo a las diversas realidades que tiene el país, y en eso nosotros tenemos algunas facultades y por supuesto el INE también, quienes también han manifestado estar en ese mismo tenor y en ese mismo sentido. Sobre el tema de lo que comentaba sobre la publicación de las listas de prelación, decirle también que la política que ha seguido la Secretaría de Educación Pública, que además por supuesto estará sujeta a todas las determinaciones que tenga el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, pero se han derivado de lo que dice la propia ley. La Ley General del Servicio Profesional Docente, en el artículo 79, y permítame citarlo, dice lo siguiente: la información que se genere por la aplicación de la presente ley quedará sujeta a las disposiciones federales en materia de información pública, transparencia y protección de datos personales. Los resultados y recomendaciones individuales que deriven de los procesos de evaluación serán considerados datos personales. Esto dice el artículo 79 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, y es por ello que a partir de este artículo, que la política de la Secretaría de Educación Pública ha sido que los datos de los resultados de la evaluación de los maestros son datos personales, de acuerdo a lo que dice este artículo, y por ello ellos tienen acceso, pero no se hacen públicos. Sé que hay una polémica alrededor de esto, sobre cuál es la mejor política pública. Hay países en donde no se hacen públicos, hay países donde se hacen públicos, pero pues nosotros estamos obligados a seguir lo que dice el artículo 79, y por supuesto también estos son casos que han estado llegando al INAI y vamos a respetar lo que el INAI nos indique. Pero lo que le quiero exponer es que la razón de la política que ha seguido la Secretaría de Educación Pública se desprende de lo que plantea este artículo, y decir que es un debate en todo el mundo. Hay países en donde se ha logrado un consenso y se considera que hacer públicos los datos de la evaluación no es conveniente, que es un dato personal del maestro. Hay países que es así, no estoy, y hay otros en donde al contrario. Me parece que es un debate, uno de los debates importantes sobre este tema, pero en todo caso así es como está en nuestro caso. Sobre la pregunta sobre los costos, yo diría de la inversión para este modelo educativo. Sin duda, el poder completar y que se haga realidad en cada escuela toda la transformación educativa que plantea la reforma y que plantea este modelo es un proceso que no se hará de un día a otro y que sin duda va a requerir hacia adelante el que haya una mayor inversión en educación. Nos parece que el poner con esta claridad en el modelo lo que deben de ser las prioridades y cómo lograrlo es un instrumento que ayudará a priorizar la política pública y la inversión que se tiene que realizar. Y me parece que en ese sentido vamos avanzando. Sin duda hay y seguirá habiendo muchas necesidades, pero déjeme citarle algunos ejemplos. Por ejemplo, lo que usted nos compartía sobre cómo financiar o cómo tener los recursos necesarios en esta autonomía curricular, en donde muchos de los proyectos que se ponen a disposición de las escuelas, usted citaba por ejemplo el de robótica, cómo hacerlo.
Hoy en el país tenemos dos instrumentos que antes no existían, que le permiten a las escuelas tener recursos propios y que le permiten enfrentar diversos gastos que se van desarrollando en la escuela y que incluso pueden permitir o ayudan a que se puedan tener estas actividades. Que eso era algo de lo que no se había hecho cargo el sistema educativo. Es decir, el sistema educativo construía escuelas y pagaba el sueldo de los maestros, pero nunca se había planteado en términos presupuestales cómo resolver los gastos corrientes de las escuelas. Es decir, desde temas tan simples como qué hacer cuando se rompe un vidrio y quién lo paga y cómo se cambia, hasta temas más sofisticados que tienen que ver con decisiones que puede tomar la escuela de en qué contribuir a capacitar a los maestros, cómo tener mejores materiales educativos, etcétera. Esta es una razón de por qué en los últimos años, y en los últimos años me refiero a los últimos 20 años, ha crecido tanto el tema de las cuotas voluntarias a los padres de familia. Entonces, ¿cuáles son las dos medidas de política pública en donde ya se toma en cuenta esto y cómo se van solucionando? Es a través de dos programas. Uno es el de escuelas de tiempo completo, en donde además de incrementar el pago a los maestros que están en una escuela de tiempo completo, ya que es una jornada doble, además del financiamiento a la parte de los comedores y de la alimentación que se da en las escuelas de tiempo completo, se considera un apartado de una bolsa para tener gasto corriente en las escuelas y que ellos puedan financiar estas cosas que suceden naturalmente en una escuela y además proyectos especiales. Las escuelas de tiempo completo en lo que va de esta administración han pasado de menos de 7,000, que es lo que existía en 2012, en diciembre de 2012, a más de 25,000. Y la inversión ha crecido en esa misma proporción. Pasamos de una inversión menor a los 3,000 millones de pesos a una inversión superior a los 10,000 millones de pesos. Sin duda, estamos hablando básicamente de un cuarto de las escuelas primarias y es mucho lo que se tiene que avanzar, pero ahí está claramente uno de los ejes que nos va a permitir aterrizar este modelo y cómo ha venido creciendo su financiamiento. El segundo es un programa nuevo que antes no existía, que es el programa de la reforma educativa, que lleva recursos directos a las escuelas precisamente para lograr estos objetivos. Este es un programa que tiene una inversión de 7,500 millones de pesos y que está llegando también a cerca de 25,000 escuelas. Si sumamos las escuelas de tiempo completo más las que tienen el programa de la reforma educativa, estamos hablando ya de 50,000 escuelas que tienen acceso a estos recursos adicionales y que permiten dar una mayor autonomía de gestión a las escuelas, parte central de lo que aquí se está proponiendo, y permitirá ir teniendo estos recursos justamente para ejercer esa autonomía tanto de gestión como curricular. Entonces, sin duda el camino va a ser largo, sin duda esta es una responsabilidad que tendrá que seguir hacia adelante y que va a tardar en que esto llegue a todas las escuelas, pero me parece que lo importante es el poder señalar dónde están esas prioridades, crear estos nuevos programas de política pública y empezarles a dar este financiamiento y que en la medida de la disponibilidad vayan avanzando para que se puedan completar. Lo mismo, por ejemplo, el programa de Escuelas al 100, que es esta inversión extraordinaria en infraestructura que se está haciendo, 50,000 millones de pesos adicionales para poder dejar en buenas condiciones a 33,000 escuelas. Esto nos va a permitir dejar en buenas condiciones a todas las escuelas que lo requieren, pues al 100% no, pero sí a una gran mayoría. Esta es una inversión, es la inversión más grande que se ha hecho en muchas décadas en infraestructura escolar y precisamente destinado a poder arreglar las escuelas que están no en las mejores condiciones y que se requieren para este modelo educativo. Entonces, sin duda, este modelo no está pensado para cumplir con unos cuantos años, sino la idea es que es un modelo de largo plazo que siente las bases de una educación del siglo XXI y me parece que uno de los méritos que tiene es plantear con una gran claridad dónde están las prioridades
y a partir de eso crear los programas presupuestales, irles dando financiamiento, evaluarlos y que en el mediano y largo plazo podamos construir este sistema. En ese sentido, sin duda, se ve como una gran aspiración a la que tenemos que construir, la que tenemos que lograr y que se va formando poco a poco, pero con un gran realismo poderlo establecer. Está el programa de la Escuela al Centro, que ustedes conocen, que en gran medida aterriza la política pública del primer capítulo, etcétera. Y por último, para que quede aún más claro, un ejercicio que vamos a hacer y que creo que es muy importante, es que cuando concluyamos este ejercicio de análisis, de discusión de estos foros y que se pueda mejorar y se pueda fortalecer este modelo y que sea el resultado de estos foros, queremos, para que además quede muy claro para todos, poder publicar un documento de política pública y de ejecución muy clara de cómo vamos a ir logrando cada uno de los puntos que resulten de este modelo. Hay muchos que ya están en marcha y que existen, pero habrá otros que habrá que dejar con una gran claridad, porque en eso coincidimos, en que todo mundo tiene que tener una gran claridad de esto, que desde nuestra óptica es un gran proyecto, un proyecto de largo plazo, un proyecto del Estado mexicano, debe de tener también una guía pública para todo mundo de cómo lo vamos a lograr y cómo lo vamos a poder ejecutar de manera muy concreta. Sobre senador de Médicis, yo sobre algunos de los comentarios que nos hizo, nosotros creo que este ejercicio que estamos haciendo, precisamente lo que queremos hacer es tener una gran apertura para poder escuchar diversos puntos de vista. Como lo dije al inicio de la exposición y lo he dicho en diversas ocasiones, lo que estamos presentando son documentos terminados mas no definitivos, precisamente porque queremos escuchar y queremos enriquecerlos. Y por eso estamos invitando y hablando con un número muy amplio de diversos sectores que tienen que ver con la educación, y siempre estaremos abiertos a todos aquellos que se quieran sumar a este proceso. Y además por eso de manera muy especial, y ahorita lo señalaba el senador Raúl Pozos, este ejercicio de ir a las escuelas. Ese es un ejercicio que nunca se ha hecho en el país, de poder llevar el planteamiento curricular y el de un modelo educativo a cada una de las escuelas, y que en los consejos técnicos escolares, que se han vuelto un gran instrumento para la mejora continua de las escuelas, usted lo conoce, se pueda hacer esta discusión, que es también fundamental, porque queremos escuchar a todos los maestros y bajo un método que nos permita también sistematizar de una manera clara, inteligente y realista la gran información que nos va a llegar de todas las escuelas que quieran participar en esto. Entonces, lo primero que le quiero decir es la gran apertura que existe a escuchar todas las voces para poder enriquecer este proceso y que el resultado de esto sea el modelo educativo de los mexicanos, no el modelo educativo nada más de la Secretaría de Educación Pública. Y sobre eso precisamente, si usted ve, me voy a uno de los otros comentarios que nos hizo de manera muy puntual. Precisamente este documento de los fines de la educación en el siglo XXI, que por supuesto retoma la esencia del artículo 3 de la Constitución, que sigue siendo el de la reforma de Torres Bodet de 1946, y que sigue siendo una gran guía. Aquí se encuentra precisamente la esencia de los mexicanos que queremos formar y de manera resumida el perfil de egreso a través de los 7 ámbitos centrales de la educación. Y esto es algo, y con este nivel de detalle, pero al mismo tiempo buscando que esto pueda ser una guía para todos, padres de familia, maestros, a la sociedad en general, era algo que no existía y que hoy a nuestro país estamos convencidos, como se ha logrado en otros países que han tenido un gran éxito en sus reformas, como fue el caso de Singapur, por ejemplo, sirva de guía, de norte, de brújula, de esto que usted ha insistido tanto y tantas veces y que lo hemos platicado de diversas maneras, la esencia
de lo que queremos formar en nuestro sistema educativo y cómo lo planteamos en un perfil de egreso, pero además en un perfil de egreso que sea accesible a todo mundo, a todos los padres de familia, de todas las regiones del país. Más allá de que estos perfiles de egreso se desarrollan de manera más completa en los documentos que les estamos entregando, creemos que esto es es un derecho y una carta ciudadana, que los padres de familia puedan saber qué es lo que deben de aprender sus hijos al término del preescolar, al término de la primaria, al término de la secundaria, al término de la educación media superior, y que lo puedan tener así resumido, condensado, para que lo puedan exigir, para que sea una guía también de los maestros. Nos parece que es una de las grandes aportaciones que se están haciendo con este modelo y que además me parece recogen de alguna manera muchas de las inquietudes que hemos escuchado precisamente al respecto, incluyendo la suya, que hemos conversado en muchas ocasiones de manera pública y en las ocasiones que hemos tenido la oportunidad de hacerlo de manera privada. Sobre los temas, usted nos decía, bueno, es lo que aquí se plantea, ¿cómo se va a aterrizar? Se puede estar planteando algo muy ambicioso, algo muy bueno, pero ¿cómo llega a las escuelas? Yo repito, yo creo que en primer lugar no es una utopía ni es un exceso de ambición, sino una obligación plantearle al país el mejor modelo educativo para poder enfrentar el siglo XXI. Poder plantear las mejores políticas públicas que pueda tener un país en materia educativa y cómo tener una ruta para que esto progresivamente se vaya convirtiendo en una realidad. Pero si no tenemos ni siquiera un planteamiento claro, si no tenemos un diseño, si no tenemos una idea, si no tenemos un faro, un horizonte, cuál es el objetivo que tenemos, los esfuerzos presupuestales, los programas no van a tener, no se van a poder concretar en un proyecto coherente educativo. Y esto es algo que además ha sucedido en muchos países. Corea del Sur, usted lo sabe, hace 40 años era un país más pobre que México. Y hoy es un país más rico y más desarrollado gracias, en gran medida, a la educación y al proceso de cambio que hicieron de la educación, con varias reformas, por cierto, muy similares a esta, y que cuando las empezaron, pues no cambió de un día para otro, pero les dio un faro, les dio una guía, les dio dirección, les dio prioridades presupuestales y permitió aterrizar y transformar a lo largo del tiempo ese modelo y esa parte y esa transformación educativa que creemos que es central. No repito, pero creo que esto es algo y es un esfuerzo que se está haciendo. Usted hablaba de las condiciones en las que se encuentran muchas escuelas. Efectivamente, desafortunadamente, muchas de las escuelas del país no tienen las condiciones necesarias en términos de infraestructura, pero por eso ahí hay una primera respuesta, que es el programa de Escuelas al 100, que usted conoce muy bien, con esta inversión de 50,000 millones de pesos para poder arreglar y mejorar 33,000 escuelas. Es un avance muy importante. No es concluyente, pero será un avance muy importante. Se lo puedo decir, va a ser el avance en la mejora de infraestructura más grande de las últimas décadas. Nunca se había invertido tanto. Esta inversión en infraestructura además nos está permitiendo, si usted ve de manera global y hace un análisis del presupuesto educativo del país, lograr algo que no se había logrado en muchos años, y es por primera vez incrementar el porcentaje de lo que se destina a inversión sobre lo que se invierte en gasto, dijéramos, administrativo o de sueldos en el sistema educativo, y nos está poniendo más cerca de los parámetros de la OCDE en cuanto a la relación de lo que se gasta en sueldos y lo que se gasta en inversión. No es suficiente, pero es el camino. Estamos convencidos que el camino adecuado y en el que se están dando estos pasos. No abundo. Ahorita ya había dado algunas respuestas sobre estos programas que usted también conoce, de escuelas de tiempo completo y del programa de la reforma educativa. Por cierto, en las escuelas de tiempo completo, el que sigue
se requiere incrementar ese esfuerzo, pero es también la primera vez que hay una política pública consistente en una alimentación sana en las escuelas. No, está dentro de está dentro de estos programas de escuelas de tiempo completo. Si usted ve, por supuesto que no llega a todas las escuelas que debe de llegar todavía, pero una vez más, el incremento que ha tenido en estos años bajo esta visión, bajo lo mismo que ha planteado la reforma y que se refuerza con este modelo educativo, pues se tiene el incremento más grande y hoy se tiene el mayor número de escuelas que se había tenido en el país con esta capacidad de tener comedores y de tener comida sana y nutritiva. Es mucho el esfuerzo que se tiene que hacer, sí, pero creo que están claros los objetivos y se están haciendo los esfuerzos de avanzar presupuestalmente y marcar una ruta de hacia dónde tenemos que ir hacia adelante. Y senador Raúl Pozos, yo le agradezco mucho también todos sus comentarios. Compartir, déjeme hacerle dos comentarios a sus observaciones también muy puntuales. Yo creo que coincidimos en que la evaluación se puede mejorar, la evaluación sin necesidad de cambiar lo que se planteó en la ley, porque me parece que esta soberanía, el legislador, hizo un muy buen diseño de la evaluación. Dejó muy claras cuáles eran las pautas, lo que tiene que estar en ley, pero en términos de política pública, dio los parámetros generales, pero dio una gran libertad tanto al INE como a la Secretaría de Educación Pública para poder estar en un proceso de mejora continua de la evaluación. En este primer ejercicio de evaluación, la evaluación constó de 4 instrumentos. Usted los conoce: el informe del director sobre el maestro que se evaluaba, el examen de conocimientos, básicos, que es el que se hace en una computadora, sobre algunos conocimientos pedagógicos que se les pide a los maestros, junto con los conocimientos disciplinares en lo que ellos estén dando en la materia en la que se encuentren, en caso de así ser. Y después 2 instrumentos que sí tienen un valor contextualizado, que hay que mejorar sin lugar a dudas, que son los portafolios de evidencias, en donde los maestros suben los trabajos de sus alumnos, uno muy bueno, otro no tan bueno, y dan una explicación de por qué es así, cuál es la ruta de mejora, qué es lo que tienen que hacer con cada uno de los estudiantes, etcétera. Y el cuarto, que es donde hay un mayor espacio de contextualización para el trabajo del maestro, que se les pide hacer un ensayo que se llama una planeación argumentada, sobre cómo planean durante el año su clase, y ahí el maestro tiene una oportunidad de hablar de su contexto, decir de dónde viene, decir qué es lo que sucede en las escuelas, cuáles son las facilidades que tiene, cuáles son los retos que tiene, y a partir de ese contexto explicar cómo planea su curso. Y ahí es donde el maestro tiene una gran oportunidad de decirnos los niños cómo llegan, por qué hace una cosa u otra. Es decir, este proceso el mismo, exactamente, lo que usted señalaba, ahí es el momento en el que el maestro dice, pues yo tengo que viajar X número de minutos o de horas para llegar a mi escuela, en fin. Y esto permite, y así se pensó, y fue parte del diseño que se hizo entre el INE y la Secretaría de Educación Pública, de darle una contextualización que además es una obligación de la ley. Yo insisto, la reforma que ustedes aprobaron es una reforma de verdad que está muy bien hecha. La propia ley obliga a que haya una contextualización de la evaluación, y se hizo a través de ese instrumento. Ahora, que se puede mejorar sin duda, y es en lo que estamos trabajando tanto el INE como la SEP, y que próximamente se dará a conocer el INE lo suyo, nosotros nuestra parte, pero cómo mejorar este proceso de contextualización, que sin duda hay que mejorarlo, pero que está en marcha y que ya está en la ley, y que por eso, reitero, yo creo que lo que aquí se aprobó fue de una gran calidad. Y por supuesto, el énfasis que usted hace y que compartimos plenamente con las normales, esto se aborda en este documento, no de manera exhaustiva, sino de manera general, porque próximamente estaremos presentando lo que será toda una política ya a detalle de fortalecimiento de la educación inicial. De manera central las normales, pero reitero, no podemos ya hacer a un lado a las universidades, que hoy también empezarán a formar maestros, y que uno de los retos es cómo logramos que interactúen mejor las normales y las universidades, porque además pueden tener fortalezas que se complementen.
Las normales en general han tenido una mucho mayor experiencia que las universidades en la preparación pedagógica de los maestros, pero también hay que reconocer que en general las universidades pues tienen mayores herramientas y han desarrollado por su propia diversidad una mayor profundidad en las áreas disciplinares. Y si se pueden complementar y las normales pueden ayudar a las universidades a fortalecer su formación pedagógica y las universidades a las normales en el desarrollo disciplinar, podemos hacer del país una formación inicial mucho más sólida, que es lo que requerimos. Y sin duda la otra parte, que es la capacitación a los maestros, que tiene que ir alineada a la evaluación. La evaluación solo cobra sentido en el momento en que hay una buena capacitación que permita al maestro mejorar sobre lo que la evaluación muestra que puede mejorar. Y en eso, y eso ha sido también un esfuerzo del Congreso que yo reconozco, es precisamente bajo esta claridad del mandato que nos da la reforma, el incremento presupuestal que se ha tenido para el desarrollo profesional de los maestros. Hasta el año pasado, la inversión que se hacía a nivel federal para la capacitación y la formación de maestros eran 200 millones de pesos al año, y a partir de este año contamos ya con un presupuesto de 1.800 millones de pesos. Es un incremento de 900% que por primera vez nos ha permitido hacer un planteamiento mucho más ambicioso de la formación y de la evaluación a los maestros. En algún momento tuvimos una sesión para explicar con puntualidad todo este programa, pero yo reitero que estamos a sus órdenes. Si en algún momento están interesados en que tengamos una sesión especial para que les presentemos todo el programa de formación continua y capacitación a los maestros, estaremos a las órdenes. Pero bueno, coincidiendo. A usted, senador, muchas gracias. Gracias, secretario. En la siguiente ronda, les voy a agradecer su